Hola amigos de YouTube, esto es Electroreparaciones LMC. Bien, lo que tenemos acá es un timer de la sección de lavado de una lavadora de 2 tinas. Como podemos ver, tiene seis cables de tipo eh, del que permite lavado suave y lavado intenso, ¿verdad? Por eso tiene 6 cables. El video lo vamos a hacer, vamos a intentar esclarecerle una duda a un suscriptor que nos hizo la consulta de cómo conectarle un timer de 6 terminales o de 6 cables a una lavadora cuyo timer original es solo de 3 cables. Es decir, originalmente el timer que la lavadora trae es de 3 cables, pero él por razones pues que él sabe, eh, desea adaptarle un timer de 6 cables a su lavadora que originalmente traía un timer de 3 cables. Entonces el señor Julio Calle creo que se llama el señor, nos hizo la consulta. Vamos a intentar esclarecerle su duda y sugerirle la forma de cómo realizar la conexión de el timer de 6 cables a su lavadora que solo cuenta con un timer de 3 cables. Para empezar, quiero que partamos de lo siguiente, señores. Vean, todos los motores de lavado de las lavadoras de 2 tinas traen 3 cables. Todos los motores. Vamos a suponer que este círculo representa el motor. Todos estos motores traen 3 cables. Dentro del motor vienen 2 devanados. Un devanado para trabajo y un devanado para arranque. Ambos devanados se juntan en un extremo, digamos. Cada devanado tiene un extremo de salida, ¿verdad? Serían 2. Pero también tienen un tercer cable que es un cable donde se juntan los dos cables, los 2 devanados. Por lo tanto, del motor siempre van a salir 3 cables en el tipo de lavadoras de 2 tinas. Ok, ¿cómo hacemos nosotros trabajar esto? Bueno, la conexión a como viene de fábrica, a pesar de todo ese montón de cables que ustedes ven, ese enredero de cables que traen las lavadoras, básicamente, por mucho que le busquen, lo que van a encontrar es siempre lo siguiente. Entre los extremos de los 2 devanados, lo que ustedes van a encontrar que va un capacitor. El capacitor famoso que traen las lavadoras. ¿Ok? Luego de eso, en este cable que es el común, normalmente le asignamos el neutro, ¿verdad? La fase nosotros la alternamos a uno o al otro lado del capacitor para que de esa forma el motor gire para un lado o para el otro, para un lado o para el otro. ¿Cómo hacemos para intercambiar eso? Bueno, eso lo hacemos a través del timer. El timer lo que trae por dentro es un juego de contactos que están alternándose hacia un lado o hacia otro lado. ¿Ok? Sería que en algún momento está el contacto del timer hacia un lado. Vamos a ver, esto sería la fase. Ok, el timer le llega la fase a su contacto, pero como el funcionamiento del eje, hacer contacto para un lado o para el otro, para un lado o para el otro, entonces el motor está cambiando de giro alternadamente. Hay un momento en que el timer tiene su contacto hacia este lado, pero hay otro momento en que el timer tiene el contacto hacia el otro lado. Esto sería entonces los contactos de nuestro timer, ¿ok?
Esto sería el timer. Eso es básicamente la conexión para que el motor de lavado pueda girar alternadamente hacia un lado o hacia el otro. El elemento que se encarga, repito, de hacer el cambio de a un lado o al otro es el timer con su juego de contactos internos. Esto es básicamente lo que sería un timer de 3 cables. Vean acá, un cable, 2 cables y 3 cables. ¿Ok? Aquí está, un cable, 2 cables y 3 cables que salen de nuestro timer. Luego, pues todo eso sería el cableado, que ya ustedes, pues aquí lo estamos haciendo de forma simplificada. Ok, entonces, esto es lo que originalmente viene en la lavadora del señor que nos hizo la consulta, que solamente trae su timer, trae los 3 cables básicos, pero él quiere adaptar uno de 6. Al final del video les dejo un enlace en el que un enlace hacia un video en el cual yo traté en todo lo posible, pues yo sé que en un video no se puede aclarar todo, pero bueno, hice lo posible por explicarles cómo es que funcionan estos timers de 6 cables. Pero básicamente, ahora vamos a ver unos diagramitas ahí también, o los que ya vimos, o los que vamos a ver a continuación, cómo un timer de 6 cables puede utilizarse como si fuera uno de 3. ¿Por qué razón, señores? Porque dentro de este timer, como pueden ver, aquí hay un juego de 2 contactos y aquí hay otro juego de 2 contactos. Cada juego de 2 contactos corresponde a un timer de 3 contactos. ¿Ok? Por eso es, si aquí tenemos 2 juegos de contactos y cada juego de contacto corresponde, es el equivalente a un timer de 3 cables, obviamente si tenemos 2 juegos entonces son 6 cables. Así de sencillo. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer nosotros la prueba para saber y que el señor que nos hizo la consulta pueda hacer su conexión? Y para todo aquel que lo necesite, por supuesto. Esto sucede muy a menudo, ¿verdad? A mí me ha sucedido que yo voy a la tienda a buscar un repuesto para reparar una lavadora que me llevaron a taller y resulta que no encuentro el timer, no lo tienen ahí, entonces hay que ir a otra provincia, entonces se hace más larga la cosa. Entonces yo he tenido también que recurrir a hacer este tipo de adaptaciones. Funcionan a la perfección, solamente que hay que pagar unos 2 pesos más, porque el timer de 3 cables es un poco más económico que el de 6. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo hacemos para que el suscriptor que nos hizo la pregunta pueda conectar su timer de 6 cables a la lavadora que solamente viene originalmente con 3 cables. Bien, amigo, para complementarle un poco la sugerencia, pues si usted considera útil la disposición de estos diagramas, pues acá se los ofrezco. Este diagrama que estamos viendo en este momento corresponde al diagrama del timer de 6 cables, pero también el cuadro que vemos, digamos, el cuadro más pequeño que vemos ahí, el cuadrado más pequeño que se ve corresponde al selector de intensidad de lavado. Y a la par vemos el círculo que correspondería a lo que es el motor. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto? Vemos donde está la letra F, que es un cable, un conductor de color marrón, por ahí entra la fase. La fase llega al interruptor principal, que serían los cablecitos verde y blanco que pudimos ver o que pueden ver en el timer que teníamos o que hemos visto en el video o que podemos verlo. Entra por ese cable color marrón, llega a ese interruptor obviamente se cerraría al momento de activar el timer, entonces conduce la fase hacia un cable de color negro, el mismo va hacia el selector de intensidad de lavado. El selector de intensidad te permite seleccionar entre lavado fuerte y lavado suave.
Si estuviera en lavado fuerte, en este caso el interruptor del selector de intensidad de lavado se iría hacia el cable de color rojo, y ese cable de color rojo te conduce a un juego de contactos que corresponderían al juego de contactos de tipo de lavado fuerte. Ok, pero si usted prefiere seleccionar lavado suave, entonces hace el cambio con el selector de intensidad de lavado y conecta el interruptor hacia el cable amarillo, y el cable amarillo lo conduce a otro juego de contactos que corresponde al lavado suave. ¿Cómo funciona eso? Bueno, cada juego de contactos tiene una leva. Esa leva hace que se prolongue un poco más el tiempo en que el motor está trabajando y hace que trabaje más en el caso del lavado fuerte, y en el caso del lavado suave pues el tiempo, la leva hace que el tiempo sea un poco más corto, entonces el motor trabaja menos, entonces agita menos. En el caso del lavado fuerte trabaja el motor un poco más por efecto de la leva, entonces agita más la ropa. Luego de esos dos juegos de contactos, pues según el que corresponda, usted verá cómo sale un cable de color azul y un cable de color violeta, y van al motor. En ambos casos, sea fuerte o lavado, van los cables violeta y azul, siempre van al motor. Ese sería el diagrama de forma general. Este otro diagrama es por si usted prefiere hacerlo solo para lavado fuerte sin el selector de intensidad. ¿Cómo sería esto? Usted, como puede ver, la fase ingresa por el cable color marrón, va directamente al cable rojo, y el cable rojo comunica al juego de contactos de lavado fuerte, y desde ahí salen el cable violeta y el cable azul. Como puede ver usted, a través de la conexión que hay, conecta al motor y ya tiene solamente funcionando lo que sería el timer en este caso de 3 cables. Como puede ver, van 2 que van al motor y 1 que es la fase. Serían 3 cables nada más, y estaría para lo que es el lavado fuerte. Esta imagen, como podemos ver, es la configuración que usted podría hacer si prefiere hacerlo solo para lavado suave sin el selector de intensidad. Igual la fase ingresa por el cable café, pero en este caso ya no iría al contacto, al juego de contactos de lavado fuerte, sino que va por el cable amarillo al juego de contactos de lavado suave, y de ahí sale el cable azul, y como puede ver la conexión también el cable violeta, que van al motor y te pone a trabajar el motor ya para lavado suave, porque en ese caso la leva, como te decía, puede hace que el motor funcione por periodos más cortos, entonces el agitado es un poco más suave. Si prefiere hacer esa configuración también, ahí la tiene. Y este otro diagrama es la configuración básica. La configuración básica que vimos ahora en papel borrador es la configuración básica de la conexión. Como puede ver usted, por el cable rojo, digamos, hacia el lado izquierdo de la imagen, donde está la letra F, por ahí entra la fase del cable rojo, llega al timer, sería un cable. Luego el timer tiene 2 cables de salida que van al capacitor y por supuesto al motor. Para ponerlo a trabajar, el timer lo que hace es intercambiar su contacto de un lado a otro para hacer que el motor gire hacia un lado o hacia el otro. Esa sería la conexión básica si prefiere hacerlo de esa manera. Lo que yo le recomiendo, si identifique primero los cables en el timer para que sepa qué juego de contactos va a usar. Si el juego de contactos de lavado fuerte o de lavado suave, identifíquelos de la forma en que les sugerí, para que pueda usted entonces usar su timer de 6 cables, pero usarlo como si fuera uno de 3. Ahí tiene las opciones. Cualquier situación, pues obviamente me puede consultar. Yo gustosamente, Electro Reparaciones, tenemos el gusto y el placer pues de poder colaborarles y ayudarles en las cosas que ustedes consideren necesarias para resolver situaciones.
Bueno, una recomendación, la primera recomendación que yo le haría al señor que nos hizo la consulta, es lo siguiente. En su lavadora identifique cuál es la fase. De los 3 cables que le llegan al timer, identifique cuál de ellos es la fase. Es lo primero que tiene que hacer. Ok, obviamente eso lo hace con la lavadora desconectada. No hace falta que lo haga con la lavadora en corriente. Entonces, identifique primero de los 3 cables que llegan al timer, identifique cuál es la fase. ¿Ok? Una vez que tiene identificada la fase, luego procede a identificar cuáles son los 2 cables. Vamos a ver, aquí. Identificar primero cuál es la fase de los 3 cables que llegan al timer. Luego, identifique cuáles son los cables de salida que van al capacitor. Y por supuesto al motor. El neutro, pues obviamente está conectado al motor, ¿verdad? Aquí lo que nos interesa a nosotros es que usted identifique cuál es la fase y cuáles son los otros 2 cables de salida, porque solo son 3. Uno sería el de la fase, identifíquelo primero. Luego los otros 2 serían los que van a la salida hacia el capacitor. Una vez que tiene identificado eso, entonces agarra su timer de 6 cables y le recomiendo lo siguiente. Aparte estos dos que siempre vienen separados, no hacen falta. Usted lo puede cortar si lo que quiere es usarlo nada más como de 3, como un timer de 3 cables. Estos 2 no le van a hacer falta. Los corta, los aísla obviamente, no los deje al descubierto, los aísla y los pone por ahí donde no le estorben. Entonces, de los otros 4 cables que le quedan, usted va a hacer lo siguiente. Con un multímetro, usted pone la punta de prueba en uno de los cables, en uno de estos. Si fuera por los colores, yo le recomendaría que si fueran exactamente estos colores, vamos a ver, ojalá con la suerte, porque no me lo ha dicho todavía. Si por suerte fueran estos mismos colores, yo le recomendaría lo siguiente. Estos 2 son fases. Porque este timer tiene para lavado lento y para lavado fuerte. Uno es para la fase, para lavado fuerte, y el otro es para la fase. Uno para la fase, para el lavado fuerte o lavado intenso, y otro para la fase, para el lavado suave. Y los otros 2 son los que van al motor. ¿Ok? Si fueran de este color sería así. Usted puede poner entonces, sin mucha complicación, la fase a uno de estos 2, a uno, no a los 2, solamente a uno. El otro lo puede cortar si quiere. Y entonces, una vez que le metió la fase a uno de estos 2 cables, obviamente los otros 2 irían al motor. ¿Ok? Entonces te quedaría así. Si le mete la fase a un cable, qué sé yo, vamos a ponérselo al color marrón. ¿Ok? Apartaríamos el otro cable. Entonces ya nos quedarían 3 cables, ¿lo ves? Así. Así de sencillo. Esto no contarían, te quiere los puede cortar o amarrarlos por ahí donde no le estorben. Entonces, si fueran estos los colores, la recomendación sería, le metes la fase al cable color marrón, y luego el azul y el rojo se los pones a cualquier, así como tú quieras, al color que al 1 o al 2, a donde tú quieras, al capacitor, y verá que cuando usted lo eche a andar, le va a funcionar su timer como si fuera de 3 cables nada más. Repito, en ese caso, eliminas este que no lo ocupa y eliminas estos otros 2, o los arrollas por ahí, los aíslas para que no te hagan cortocircuito. Si fueran estos los cables sería perfecto, ¿verdad? Ahora, si quieres ponerle la fase, el rojo y el azul siempre van al capacitor. ¿Ok? Así como lo ve. ¿Ok? Salen del timer, ¿lo ve? Aquí está. Salen del timer y van al capacitor. Aquí sería, salen del timer y van al capacitor. La fase obviamente se la mete ya sea por que yo creo que es el fuerte, si no me equivoco, o bien, si quieres lavado suave, se lo pone por el rosado. Entonces igual te quedaría un timer de 3 cables, ¿lo ves?
El azul y el rojo siempre van a ser los que van al capacitor para este caso, para este timer. Entonces le metes la fase, en este caso al rosado, y lo echas a andar y el timer te va a mandar corriente. Por su funcionamiento, te va a mandar corriente al capacitor y te lo va a poner a trabajar. Esto es si deseas hacerlo de esta manera. Ahí tiene los 3 cables que va a ocupar. ¿Ok? ¿Lo ves? Sin embargo, si quiere complicarse un poco más y conectar el selector de lavado fuerte, lavado intenso, lavado suave, como usted quiera, entonces me avisa para entonces darle otra explicación que podríamos hacer en otro videito, no importa. Podemos ayudarle con eso también. Si fuera con un tester, ¿qué sería? Usted pone la punta de prueba, una de las puntas de prueba en este cable, ¿verdad? Echa a andar el timer, ese sonidito que él hace, y entonces usted va a ir notando cómo el timer le va a ir dando continuidad. Ok, pone una punta de prueba aquí, dijimos, ¿verdad? La otra punta de prueba la va a ir poniendo en cada una de estas. Te dio continuidad aquí, hizo una pausa, lo pasas acá, te va a dar continuidad otra vez, hizo otra pausa, lo pones acá, te va a dar continuidad otra vez, hizo otra pausa, la pausa esa que hace el motor, que gira para un lado, se queda quieto, vuelve otra vez, entonces eso te va a estar dando esa continuidad en estos casos. Entonces, considerando este diagrama básico, te recomiendo, busca la fase en el timer que tienes en tu lavadora. Ok, una vez que encontraste cuál es la fase, obviamente los otros 2 corresponderían a los que van al capacitor. No importa ese manojo de cable, ese rollo de cable que ves en la lavadora. Estamos hablando nada más los que llegan al timer. Identifica la fase y los otros 2, por lógica, van al capacitor y al motor. Entonces, cuando hayas identificado la fase, coges tu timer de 6 cables, aparta los 3 que no ocupes y le pones la fase al que le correspondería la fase en tu timer de 6 cables, que es el que va a usar ahora, y los otros 2 van al capacitor. Sería esa la explicación más sencilla que puedo darte. La otra forma sería que me enviaras un correo con la foto lo más clara posible, una foto clara del timer de 6 del timer de 6 cables y del timer de 3 cables que tienes para la lavadora. Ojalá le toma la foto conectada en la lavadora al timer de 3 cables y le tomas aparte la foto al timer de 6 cables, me los envías para yo entonces orientarme mejor y poder ayudarte de una manera un poco más eficiente. Por ahora, tengo la esperanza y me alegraría saber si esto te sirvió para el problema que quieres solucionar, la adaptación que quieres hacer. Te recuerdo que Electro Reparaciones estamos para compartirles y para ayudarles. Que cada semana estamos publicando nuevos videos. Estás invitado, igual que todos nuestros suscriptores, invitados a visitarnos, a comentar, a sugerir mejoras, todo lo que ustedes consideren, para mantener el canal activo y de esa manera pues poder seguir colaborándole y que más compañeros se sigan beneficiando. Por ahora les dejo con esta información. Que Dios los acompañe, que los tenga con salud, trabajo, paz y mucha prosperidad. Nos vemos en un próximo video.